Empezamos pues con el primer tema que políticamente me parece bien importante y vale su análisis, a pesar de que todavía no es el tema fuerte en la agenda informativa del país, pero para nosotros es absolutamente importante. Se busca modificar el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, en el que se autorizaría mediante esa modificación el paso a un partido o movimiento distinto al que se tiene hoy, por el cual se eligió el senador o representante que hoy hace parte de este periodo en el Congreso de la República. Este es un proyecto de ley, vuelvo a digo, radicado en el Congreso de la República y que permitiría por solo una vez el transfugismo, que es pasarse de partido, así de sencillo. Saludamos a Kevin Villarreal, él es profesor de la Universidad de Medellín en Ciencias Políticas. Profesor Kevin, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, Roger, y muy buenos días a todo el oyente. Feliz de madrugar con ustedes. Pero qué bueno. Bien importante, el que madruga Dios le ayuda, Kevin, y con la absoluta seguridad nos ayuda mucho. Oiga, y a nosotros nos ayuda con seguridad y a nuestros internautas para que usted nos ayude a entender. ¿Usted qué piensa de esa posibilidad de que el transfugismo sea un hecho en nuestro sistema político colombiano? Bueno, en realidad, inicialmente poderte decir que esto tiene voces a favores y en contra, ¿cierto? Podríamos decir que es una iniciativa que probablemente sea hija de aquella reforma política que no salió del todo el año pasado, una reforma política que intentó el gobierno Petro, pero como todas sus reformas se quedó en el camino. Esta es una reforma con un artículo único, ¿cierto? Modificar, lo dijiste tú, modificar el artículo 107 de la Constitución Política Colombiana, en la que se pretende que un partido que avaló un candidato político, o más bien un candidato político avalado por un partido, pueda irse a toldas de otro partido sin necesidad de estar en doble militancia. Podríamos hablar de que, y ya esto es una sensación personal, y es que la política colombiana está un poquito desdibujada, Roger y oyentes, y en esa forma de disdibujo lo que tratan de buscar estas personas que están intentando meter esta iniciativa es que esas personas que no se sienten afín a las ideas o principios de un partido político se puedan agrupar y puedan trabajar en pro de sus propios ideales o de sus propias iniciativas. Muchos ejemplos al respecto, ¿cierto? Podríamos hablar, por ejemplo, de JP Hernández, aquel senador muy, digamos, mencionado o visible en estas épocas, un senador que se hizo elegir por el Partido Verde, pero hasta ahora se hace como opositor del gobierno de Petro, teniendo en cuenta que su partido político es afín al establecimiento colombiano, ¿cierto? Entonces, es una iniciativa que tiene, digamos que, odios y amores. Entre los que piensan que es una mala iniciativa, hablan de que las personas que apliquen a esta reforma estarían traicionando a sus electores, ¿cierto? Porque son ciudadanos que votan por partidos políticos que tienen unas iniciativas o unos ideales propios muy marcados y dirían los que están en contra que es algo que desdibuja y traiciona a sus electores. Algunos otros dirán que lo que genera es una inestabilidad política porque afecta la gobernabilidad de los establecimientos, ¿cierto? Y otros dirán Qué que es bueno. oportunismo político. Sí, Kevin, sí, eso tiene de un lado y del otro. Y usted como profesor de ciencias políticas, usted hágase de cuenta que está frente a sus estudiantes y les va a abrir su mente, su corazón, sin pasiones y emociones, sino objetivamente de acuerdo con su conocimiento. ¿Es bueno o es malo que por lo menos se dé esa posibilidad de transfugismo una vez? Digo, por lo menos porque lo otro sí sería ya aterrador, el que estén volteándose. La expresión popular es voltearepas. Aquí en Antioquia utilizamos la expresión. Era algo tan voltearepas que estén volteándose a través de este posible, todavía no es ley, es un proyecto de ley, esta posible ley de transfugismo. Mira, para mí es la verdad, y siéndote honesto, yo creo que afecta un poco la democracia
de nuestro país. Yo creo que somos un país con un sistema partidista en este momento un poco débil, ¿cierto? Y aquí cabría algunas preguntas y es, ¿está en crisis nuestro sistema partidario colombiano? ¿Qué hace que un candidato que se hace elegir por un partido se vaya a toldas de otro, ¿cierto? Ahí podríamos hacernos preguntas y decir, en realidad estamos en crisis o nuestros partidos políticos están en crisis, teniendo en cuenta ahora pues que es que los votos de un candidato político o de un político no son votos propiamente de él, son votos del partido, ¿cierto? Ahora, también habría que mirar el trasfondo de quienes están intentando llevar a cabo esta reforma política, ¿cierto? Recordemos que los que están o llevan sobre sus hombros estas reformas son los del pacto histórico y un datico importante aquí es que la ley colombiana les prohíbe a aquellos partidos que hacen coalición que una vez ganen su coalición o una vez acabadas las elecciones, esos partidos no deberían haber tenido el 15% de los votos de esas elecciones y recordemos que el pacto histórico tuvo el 19%, lo que hace que el pacto histórico como pacto histórico, como está actualmente formado, se tenga que fragmentar, ¿cierto? Porque eso quiere decir que en el 2026 ellos no podrían llegar a elecciones como están conformados ahorita. Lo que están buscando es intentar hacer algo para poder participar ellos como partido político único. Y ahora, ¿quiénes están detrás de esta iniciativa? Pues está una senadora como María José Pizarro, que no hace parte aunque sí hace parte del pacto histórico, es una senadora que se hizo elegir por el maíz, ¿cierto? Está David Racero, que también se hizo elegir por el maíz. Y dentro de esto también podríamos tener muchos ejemplos y lo que no quieren es caer en esa doble militancia que hacen que ellos pierdan su curul, como le pasó, por ejemplo, a Roy Barrera, ¿cierto? Segundo, lo que están buscando, y creo yo, es ponerle o al menos reglamentar esas campañas por firma que vimos en las últimas elecciones, donde casi todos los candidatos se hacían elegir por elección, por firma, ¿cierto? Y al final o al iniciar las campañas políticas, lo que hacían era meterse bajo las toldas de un partido político, ejemplo, el Kevin. gobernando. Señor. Sí, pero acá hay un tema también importante, Kevin, y es que, bueno, uno es que es una ley que se puede malinterpretar. Unos pueden decir, puede ser para esos congresistas especialmente que están en un partido de minorías para pasar a un partido de mayorías, como por ejemplo el pacto histórico, ¿cierto? Pero dos, hay que decir, muchas veces uno se hace elegir por un partido con unos ideales, con unas banderas muy definidas, pero cuando usted está en el ejercicio político, se da cuenta que en realidad, pues no va en la línea que uno está pensando y por lo que uno quiere trabajar en un congreso o por ejemplo, en una corporación como el Consejo de Medellín. Lo vimos, por ejemplo, acá en el Consejo de Medellín, cuando muchos concejales, inclusive del Centro Democrático, pues se dieron cuenta que no estaban en la misma línea, no estaban en sintonía y prefirieron retirarse del partido. Kevin, se puede decir que también puede ser una alternativa para esos políticos que arrancan en un partido, pero que después se dan cuenta que en realidad pues no están con los ideales de ese partido y que quieren trabajar por otros ideales, por otros proyectos, por otros temas específicos y no lo podrían hacer estando en ese partido. Sí, claro, es que de hecho es una de las, digamos que de los cimientos que están haciendo que esta iniciativa tome fuerza, ¿cierto? Que aquellas personas que piensan igual se puedan agrupar dentro de un mismo partido, eh, inici- inicialmente pues teniendo en cuenta que un partido político los avaló, ¿cierto? Entonces lo que están buscando es que ellos puedan reagruparse. Sin embargo, yo diría, oyentes, Roger y compañeros, y es que eso, aunque se pueda, yo creo que va más por el lado de malinterpretación, ¿cierto? Porque como vos lo dijiste, terminan siendo los concejales un individuo y como individuos ellos lo que intentarían hacer es beneficio personal,
¿cierto? Y como beneficio personal, lo que podrían estar mirando es qué me beneficia a mí, qué puedo sacar yo, cómo puedo hacer yo para poder crecer políticamente y quizás económicamente, ¿cierto? ¿Y qué haría? Pues, me iría al partido de gobierno y como partido de gobierno o me reagrupo como partido de gobierno y así podría tener yo, digamos que, dádivas o beneficios más altos frente a la persona que está gobernando en el momento. Recordemos pues que ya hubo transfugismo en el país por allá en el 2009, creo que fue, con el partido de la U, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez se lanza por segunda vez. eh, Muchas de las personas o lo que hicieron fue pasarse al partido de la U. Estamos hablando de casi 800 candidatos al consejo, concejales y diputados, y más de 29 senadores dejaron sus partidos para irse con el partido del presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muy bien. Entonces, Kevin, vamos redondeando. En síntesis, la importancia de que los partidos en un sistema democrático como el colombiano estén realmente organizados y, entre otras, como dice la norma en este caso, no permite el transfugismo. Y precisamente, ¿cómo se sacudiría? ¿Cómo se desorganizaría? Permítame la expresión, el sistema político democrático nuestro si se permite el transfugismo, aunque sea por una vez. Pues, a ver, Roger, pregunta difícil, Complicada. dificilísima. Sí, bastante. Pues empezar diciéndote que todo partido tiene iniciativas, ideales y principios muy marcados, ¿cierto? Intentar el transfugismo es dejar a los partidos políticos sin esos líderes visibles que hacen que los votos lleguen al partido. Decía ahorita, sin embargo, mencionar que los votos no terminan siendo del candidato, aunque sea un candidato muy fuerte, terminan siendo del partido político, ¿cierto? Porque es gracias al partido político que muchos otros senadores o congresistas, concejales, puedan llegar a su curul. Es decir, siempre hay un líder que arrastra a otro y es el partido que hace que haya más de un candidato o más de un senador dentro de sus listas obteniendo curul, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, diría que es imposible tener democracia sin partidos políticos, indispensables. Sin embargo, tener dentro de una democracia tan débil, digámoslo así, como la colombiana, que tiene tanta inestabilidad, podría ser, digamos que muy grave, ¿cierto? Porque dejaría nuestra política, digamos que inestable y se aprovecharía este oportunismo político para que muchos de los líderes puedan obtener un poco más de lo necesario. Es indispensable Así tener organización en Colombia. Tenemos más de 39 partidos políticos, es muchos partidos políticos. Creo que es. esta ley, entre otras, podría ponerle fin a esa situación. Pues eso sí sería una muy buena noticia, pero no sé, no le veo como la posibilidad, Kevin, de que esta ley, que tiene un objetivo muy particular, permita que se disminuya el número de partidos y movimientos políticos. Sí, claro, entre otras es una de las cosas, ¿cierto? Poder reglamentar todo este montón de partidos políticos que tenemos, que a veces son partidos políticos muy pequeños, que el Consejo de Estado le abrió a los que el Consejo de Estado les abrió la puerta, una vez le otorga personería jurídica al nuevo liberalismo, y eso hace que haya una avalancha de partidos donde no solamente se tienen, déjeme utilizar la palabra, repartir la torta entre los partidos políticos de todos los recursos que le entran del Estado, sino que también hace que todos estos partidos pequeñitos eh, pongan en duda o pongan la dinámica de lo político en nuestro país a tambalear un poquito, ¿cierto? Porque pone a que estos partidos políticos que también tienen y pueden participar dentro de las disputas poder, arañen todos esos boticos que ayudan a otros partidos a poder llegar. Por eso existe la coalición, ¿cierto? Vemos que hay partidos que se unen unos con otros para poder llegar. Sin embargo, tanto partido pequeñito hace que estas coaliciones puedan perder fuerza. Sí,
esta norma permite también eso, las coaliciones, en fin, el tema político es grande, es amplio, pero aquí pues solamente tratamos uno de los aspectos. Bueno, me parece interesante que se quede sobre la mesa esa otra inquietud de este proyecto de ley podría de alguna manera permitir también la reducción del número de partidos políticos. Muy raro porque además acabamos de pasar un proceso electoral en el que pulularon, no solamente el neoliberalismo, otros partidos y movimientos obtuvieron personería jurídica. Pues aquí nomás en Medellín hablamos de Creemos, el partido del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Independientes, el partido del saliente alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Fueron muchos los partidos que obtuvieron personería jurídica, movimientos anteriormente, muchos que partieron como movimientos por firmas, obtuvieron su personalidad jurídica y llevaron a que hubiese un montón de candidatos a alcaldía y gobernación de Antioquia, por ejemplo, que yo no sé, ese es un tema para otra vez, Kevin. Yo no sé si eso realmente le aporta o no a la democracia. Cualquiera podría decir sí, como pasó con la aparición de 87 partidos, creo que fue con la Constitución Política de 1991, porque se trataba del pluralismo, porque se trataba de que ya no fuesen solamente 2 o 3 partidos, sino que hubiese pluralismo, pero eso estalló en más de 80 partidos políticos, lo que empezó a herir desde adentro la democracia. Bueno, volvió a bajar con algunos actos legislativos y vuelve ahorita a dispararse con más de 36 partidos y movimientos políticos en el país que llevaron a unas elecciones, por ejemplo, locales y regionales, que la gente no sabía ni para dónde pegar. Y además, Kevin, afectando a muchos de ellos, porque muchísimos candidatos, por ejemplo, a alcaldía de Medellín y a gobernación de Antioquia, se quedaron sin la reposición de votos. Quedan tantos los partidos y movimientos participando y los voticos se repartieron, se tenían que repartir tantos que la reposición de votos solamente quedó en algunos. En la alcaldía de Medellín, por ejemplo, de los 10 candidatos, creo que alcanzaron reposición de votos los 3 primeros candidatos. Imagínense usted. Bueno, en fin, yo termino haciendo este balance precisamente para concluir la conversación con Kevin Villarreal Miranda, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Medellín, quien nos ayuda a empezar a adentrarnos en este tema del proyecto de ley de transfugismo que cursa o que por lo menos ya está radicado en el Congreso. Muchísimas gracias, Kevin Villarreal Miranda. Gracias a ustedes por la invitación. Este es Clickcracy, el poder de la información a un clic, hablando de todos los temas. A ver, yo escucho comentarios de nuestros colegas, a ver Javier y a ver Oscar Mario, comentario que les suscita este primer tema que hemos tratado con Kevin Villarreal Miranda. Pues yo creo, Roger, que es un tema bien complicado, va a generar mucho debate y es un poco como tratar de adelantarse a lo que pasó en esta legislatura con el pacto histórico que perdió a 2 de sus electos por doble militancia. Para mí es un retroceso que se vuelva a esas instancias del transfugismo, porque eso para mí se presta para componendas políticas por intereses políticos y termina siendo una feria del que el que más me ofrece, a ese me arrimo. Entonces, complicado que la situación que este proyecto nos vuelva a llevar a esa situación que parecía se había subsanado. Sí, don Roger, pues esto es un arma de doble filo, diría yo. Una vez lo que dice Javier es muy válido, pero también vuelvo al análisis de uno lo eligen por un partido, un movimiento, obviamente, con unos ideales definidos en los que uno cree que está de acuerdo, que por ahí debe de ser el tema, pero cuando uno está en su ejercicio político se da cuenta que no. Lo hemos visto mucho, como lo decía ahorita, por ejemplo, en el Consejo de Medellín, y ahí es donde uno dice, en realidad, sí sigo con las banderas de este partido movimiento o no, o en realidad ya tengo otro concepto, otro pensamiento y debo trabajar por otro sentido. Entonces, hay que coger con pinzas este tema y hay que mirar en realidad en qué sentido va.
la propuesta en el Congreso de la República para mirar en realidad también qué es lo que quieren los políticos con esta nueva ley. Muy bien. En esencia, pues, es la posibilidad de que pasen de un partido a otro o de un movimiento a otro. Vamos a ver en qué para ese proyecto de ley, que vuelvo y digo, su ponente es un antioqueño, representante de la Cámara por el Partido Conservador, Andrés Felipe Jiménez. Bueno,